¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta videoconferencia. Agradezco a todos su presencia en este momento de la transmisión. En esta transmisión en donde vamos a hablar sobre la psicología clínica. Es muy importante que antes de hablar de esta especialidad de la psicología, hagamos una mención breve, pero también de manera sencilla, de lo que es la psicología. Podemos decir que la psicología es una ciencia que se va a definir por el estudio del comportamiento, y en este caso preciso el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Recordemos nosotros que el comportamiento es lo que tú, yo podemos hacer, lo que la gente en sí hacemos, y que por lo tanto supone actividades y conductas. Pues bien, la psicología clínica es una especialidad de la psicología en donde se aplican los principios, los métodos, los procedimientos que se van a utilizar para la comprensión y la predicción y también el alivio del comportamiento anómalo, es decir, aquel comportamiento que supone algún trastorno para la persona que lo está viviendo, pero que también puede ser una dificultad para aquellos que están en su alrededor. Bueno, pues una vez definido qué es y esta psicología, esta rama, o más bien esta especialidad de la psicología, pues vamos a también a entrar para ver un poco sobre la historia, cómo es que nace esta psicología clínica, o esta especialidad de la psicología clínica, para que posteriormente nosotros veamos también cómo se encuentra la psicología clínica actualmente en México, cuáles son los procedimientos de los psicólogos clínicos, etcétera. Trataremos pues de dar una abundancia en pocos minutos sobre esta ciencia de la psicología con una especialidad en psicología clínica. Así que bueno, pues vamos a pasar a lo que es la historia de la psicología, cómo es que va naciendo la psicología clínica, cómo es que se entiende que esto se vuelve una especialidad de la psicología. Bueno, pues ahora hablemos un poco sobre la historia del desarrollo de la psicología clínica. Esto va a remontarse al año de 1896, cuando Leitner und Weidner funda la primera clínica en la Universidad de Pensilvania. Allí es donde se comienza a ofrecer tratamientos en el déficit del desarrollo infantil sobre bases terapéuticas. En sí, lo que se ofrecía ahí era una terapia sobre el reaprendizaje, con el cual desarrolla lo que el mismo Weiner denominó el método clínico. Este hito motiva a que otras universidades, aparte de la Universidad de Pensilvania, vayan abriendo o creando las propias clínicas de psicología. También en este mismo año, recordemos que estamos hablando del año de 1896, Sigmund Freud bautiza lo que hasta ese momento él llevaba como terapia, la va a bautizar con el nombre de psicoanálisis, comenzando así un nuevo enfoque que bien puede reconocerse dentro de la psicología clínica, ya que es una aportación biológica que resulta útil para explicar la neurosis de las personas. A mediados, bueno, un poquito antes de mediados de siglo, y vamos a referirnos al año de 1940, darán un giro las pruebas psicodiagnósticas. Recordemos que las pruebas psicodiagnósticas ya estaban al inicio de siglo, y podemos hablar como pioneros de esto a Simon y Binet, ¿verdad? Con las pruebas para poder medir el coeficiente intelectual. Bueno, pues estas pruebas ya existían, pero en los años 40 pues vienen a dar una aportación, vienen como a renovarse estas pruebas. Dentro de estas innovaciones también vamos a encontrar en estos años 40
por ejemplo, la prueba de Minnesota, la innovación que es unas innovaciones a las pruebas proyectivas, y también encontraremos pues que estos nos van a ofrecer algo más, porque pues las pruebas proyectivas también ya existían en los años 20. Además del tratamiento que la psicología clínica va a ofrecer, pues la investigación se convirtió como también en una parte importante de los psicólogos clínicos, y es así como se llega a fundar la Asociación Psicológica o la Asociación Americana Psicológica o la Asociación de Psicología Americana, conocida también como el APA, ¿verdad? Y como esta asociación se estaba inclinando un poquito más a lo que es la investigación, es ahí que se ven los psicólogos clínicos motivados para poder fundar lo que es la Asociación Americana de Psicólogos Clínicos. Bueno, pues la consolidación, la expansión y el reconocimiento de la psicología clínica va a ser a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX, por ahí por los años 50, en donde se van a destacar sobre todo los sistemas psicoterapéuticos, como la terapia de conducta, la terapia cognitiva, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de familia, la terapia de pareja. Esta consolidación y expansión se debe sobre todo al desarrollo científico que viene haciendo la psicología relativo al aprendizaje de la conducta, al desarrollo de la personalidad, al funcionamiento cognitivo, a las relaciones interpersonales y sobre todo pues a una aceptación social, ¿verdad? La influencia que la sociedad va teniendo y va aceptando estas alternativas para poder modificar la conducta, y es allí donde, bueno, pues viene consolidándose la terapia clínica. Bueno, pues ahora hablemos un poco o brevemente de la situación de la psicología en México, de la situación actual de la psicología. Y para ello quiero valerme de algunas citas del profesor Juan Antonio Vargas Bustos, bueno, maestro en psicología y profesor de psicología clínica de la FES Iztacala, en donde para él dice que la psicología de hoy no es muy diferente a la psicología del inicio y el mediado del siglo XX. Él le explica, o más bien da su fundamento en que gran parte de lo que se engloba como psicología actualmente no funciona, y lo poco que llega a funcionar no puede ser comprendido en su poder predictivo, ¿verdad? Y es casi, podríamos decir, o se le considera casi inexistente. De esto, pues para poder rescatar un poco ello, tiene que valerse o recurrir a explicaciones biológicas, y lo biológico no se ha podido dar tanta resistencia en lo psicológico y lo social como es lógico. Una cosa también importante es que en nuestro tiempo el psicoanálisis se niega a desaparecer, y esto para Vargas Bustos se debe a dos circunstancias principalmente. La primera, que en países con poco desarrollo económico, científico y sobre todo desarrollo humano, esto encuentra el psicoanálisis es un nido perfecto para mimetizarse con mitos regionales. Hay una explicación la gente tiende a darle más explicación y más refugio a lo que puede ser fantasioso, a lo que puede ser prácticamente situaciones hereditarias, etcétera, ¿no? La segunda razón que él da de que el psicoanálisis se niega a desaparecer es porque
pues es una proliferación casi novelesca. Es un alimento perfecto para la gente que va a alimentar pues el cine, la televisión y algunas otras cosas. Es importante también ver y mencionar que en México lo clínico ha encontrado un camino a través de, ya lo decíamos, del psicoanálisis, pero también de la corriente cognitiva y la corriente cognitivo-conductual. Últimamente han venido surgiendo algunos psicólogos clínicos que han optado por la terapia breve y por otras, diremos, corrientes que están surgiendo. También ha venido a tener una gran influencia la tecnología, la aparición de programas computarizados en los cuales los tests que antes se podían realizar a mano, estos tests que nosotros podríamos adquirir en manual moderno o etcétera, ahora ya están digitalizados, ya son máquinas las que hacen las interpretaciones, ya son máquinas las que dan diagnósticos, etcétera. Es decir, esto último que estoy hablando de lo digital, pues es un movimiento breve que se puede dar. La investigación en México no se ha venido generando de una manera como desearíamos para hacer un desarrollo en la psicología como esta ciencia lo merece. Bueno, lo que a continuación quiero exponer con ustedes son los métodos, modelos y procedimientos que un psicólogo clínico llega a realizar. Uno de los procedimientos importantes que debe de realizar un psicólogo clínico es la evaluación de la conducta del paciente o del cliente. Algunos le suelen llamar pacientes, otros suelen llamarle clientes. Y la evaluación de la conducta debe de seguir pues ciertos pasos, es decir, no puede hacerse de manera indiscriminada o como pues a simple intuición. Lo primero que tiene que hacer, un primer punto, como lo vemos en la gráfica en que estoy mostrando o en el diagrama que estoy mostrando, es el psicólogo debe de decidir qué es lo que va a evaluar. Se hace valer de algunos procedimientos, como por ejemplo las preguntas, la entrevista que hace el mismo psicólogo al paciente, estas preguntas que son preguntas de canalización. También tiene que consultar la teoría, qué dicen los manuales, por ejemplo, los manuales y qué dice el APA. También es muy importante considerar los procesos emocionales como punto central de la evaluación, la parte emocional que está viviendo el paciente y por último la consideración del ambiente. El ambiente en donde se está desenvolviendo el paciente o el cliente, el ambiente de manera objetivo, también de cómo lo está viviendo él de manera subjetiva, el ambiente inmediato, intermedio y también distante. El segundo punto que se considera en la evaluación es la de determinar los objetivos de la evaluación. Aquí es donde nosotros hablamos ya directamente del diagnóstico. Tiene que venirse la clasificación del diagnóstico, la determinación de los problemas que se te están detectando, la detección de riesgos que pueden estar surgiendo en el futuro o como problemas que después se pueden desencadenar, la evaluación de los efectos del tratamiento. El tratamiento ciertamente que como viene a modificar o es un proceso de modificación de conductas, puede tener algunos efectos colaterales. La predicción acerca de las probabilidades de ciertos tipos de conducta futuras, hay que también hacer una proyección cómo podría ser la conducta futura y por último, para la determinación de este objetivo del diagnóstico, la evaluación de la intervención. El tercer punto para que en este proceso de evaluación
es la selección de los estándares para la toma de decisiones. El psicólogo clínico tiene que tomar decisiones importantes para el tratamiento del paciente. Hay estándares normativos que posteriormente yo ya mencionaré algunos de ellos, que van a ayudar a ubicar a la persona dentro de un medio de población de acuerdo a la edad que él tiene, al sexo, a la cultura. Es muy importante tomar estos factores y también los estándares de autorreferencia. Se trata de la observación de cambios de la persona mediante situaciones diferentes, tomando como criterio a la persona misma. Bueno, pues aquí, como vemos, es un proceso que no que no es sencillo, sino tiene su complejidad. Después de que se han seleccionado los estándares para la toma de decisiones, pues bueno, ya vamos a tomar o más bien a considerar los datos que la evaluación está arrojando, que estos se hacen pues también a través de métodos ya estandarizados, como la entrevista clínica, las estructuradas, entrevistas semiestructuradas, el historial escolar, la región, los registros médicos, las pruebas psicológicas y las pruebas fisiológicas que el paciente debe de tener, ¿no? O tienen esto. Y bueno, pues es muy importante considerar la confiabilidad de los instrumentos que se están utilizando, ¿verdad? Que tengan una consistencia de observación y además de validez. Hay que validar cada uno de estos instrumentos o tomar instrumentos ya validados por otros, pues para poder nosotros tener una precisión de los datos que se están recogiendo. Una vez que tenemos ya estos elementos, se tiene que tomar decisiones. Las decisiones tienen que ser de aspecto cognitivo, pues de acuerdo a los juicios clínicos que se están teniendo, que por una parte puede llegar a desarrollar un gran número de procedimientos y métodos. Aquí puede haber mucho, pero que también están limitados en el procesamiento de la información, en el registro de las habilidades, pues sobre todo aquí habría que valorar las habilidades del mismo psicólogo. Y hay que tomar las decisiones también en confrontación de la predicción clínica y la predicción estadística. La clínica es ciertamente que es muy importante para ciertos tipos de tareas como generar hipótesis y formular preguntas. Y la estadística se considera, o al menos resulta, como una ayuda a la predicción y a la elaboración de juicios. Y por último, es importante comunicar los resultados al paciente o a los familiares del paciente o a los familiares del cliente. Se trata de comunicar esta información que se ha obtenido, cómo la estamos interpretando, cuáles son los resultados a través de reportes escritos y pueden ser reportes verbales también. Ahora tenemos también que considerar cuáles son, o más bien, más que considerar, explicar para todos ustedes cuáles son las áreas que valora un psicólogo clínico. A partir de 1980, el manual de DSM-3, son manuales en los que nosotros encontramos ya los diagnósticos establecidos. Hizo un esfuerzo este manual por tipificar los trastornos, la edad a la que se desarrollan estos trastornos, su probable diagnóstico, los síntomas, los factores pertinentes que acompañan los trastornos de la personalidad. También debemos de mencionar que existe pues este modelo al que también se le llama multiaxial, en lo cual se consideran ciertas áreas. En este caso estamos considerando 5 áreas en donde se clasifican los trastornos. En el área 1 se van a ubicar los trastornos clínicos. En el área 2 se van a ubicar los trastornos de la personalidad.
El área 3 ubica los trastornos médicos o las enfermedades médicas. El área 4, los problemas psicosociales y ambientales. Y el área 5 prácticamente es una actividad global. Ciertamente que cuando el psicólogo va en la evaluación que ha hecho, en la evaluación, en el diagnóstico que va haciendo, va detectando, entonces ya tiene una guía para valorar estas áreas en las cuales puede llegar a desarrollarse o llevarse a cabo un tratamiento. Y para ir concluyendo esta videoconferencia, quiero tratar cuáles son pues prácticamente las funciones de un psicólogo clínico y la diferencia del psicólogo clínico con otros especialistas en la salud mental. Bueno, lo primero que tengo que decir es que las funciones del psicólogo clínico es, como ya lo hemos venido manejando en estas exposiciones o en esta exposición, en el trayecto de esta videoconferencia, ¿verdad? Es pues la psicoterapia, hacer un tratamiento psicoterapéutico, ¿verdad? En lo que es el diagnóstico y la evaluación. También pues se dedica a la enseñanza, a la supervisión clínica, a la investigación y la tutoría, y también tiene funciones administrativas. Esto es lo que podemos decir de cuáles son algunas de las funciones que desarrolla un psicólogo clínico. Ahora, otros especialistas de la salud mental, pues también consideramos dentro de la salud mental a los psicólogos de la salud. Estos son profesionales que se interesan en los procesos psicológicos del estado de salud de la persona, así como pues considerar el riesgo de poder enfermar, las condiciones de la enfermedad y en la recuperación de la enfermedad. No estamos hablando solamente de enfermedades psicológicas, porque el psicólogo de la salud pues está invitado, o más bien coadyuva para promover y mantener la buena salud de la persona en todo el amplio sentido de la palabra, es decir, una salud integral. Ayuda para que se prevenga la enfermedad de la persona, y también diseñan y ejecutan, así como estudian programas concordes para poder mantener la salud. Estas personas, estos profesionales de la salud, los psicólogos de la salud, mucho pueden hacer en los hospitales, en las clínicas, en las escuelas también, pero generando pues que el aspecto emocional, los aspectos psicológicos no vayan a desencadenar otros síntomas o otras enfermedades de la persona. Por otra parte, tenemos al psiquiatra. El psiquiatra ciertamente que es una especialidad ya muy precisa de la psicología, antes que de todo es un médico en medicina familiar o como licenciado en médico partero, ¿verdad? Pues es un especialista que previene, maneja y trata de recuperar a las personas con trastornos de salud mental severos. Sobre todo este médico es el que se encarga de recetar fármacos, trata a afecciones físicas y también practica exámenes físicos. Es el único, bueno, no el único, pero sí la persona indicada para diagnosticar problemas psiquiátricos. Y se ayuda mucho pues de lo que es la revisión histórica médica. Bueno, pues hasta aquí la videoconferencia. Ha sido un recorrido por la psicología clínica, que esperamos que esto pueda ser de utilidad para todos ustedes, y me reitero a sus órdenes.